Hola, ¿cómo están? Bueno, hace tiempo que vengo teniendo ganas de armar este video. Como les adelanté en el post anterior, hoy vamos a hablar de pólipos uterinos enfocados en la lógica del síntoma y qué nos viene a decir el síntoma específicamente en una historia bastante puntual. Decido hacer esta historia porque tiene algunos tintes similares en algunas cuestiones, obviamente no por casualidad llega esa consultante a mí. Entonces la verdad que hay cosas que me resuenan un montón y siento que pueden ser muy interesantes. A su vez, estuvimos hablando de distintos síntomas que tienen que ver con el útero, con este útero sagrado, este útero creador de proyectos, de hijos reales, de hijos simbólicos. Estuvimos hablando de los miomas, de los fuertes dolores menstruales y hoy toca a los pólipos uterinos basados en otra historia muy linda. La idea es poder colaborar a todos ustedes, a todas ustedes, a tomar conciencia de lo creadores y creadoras que somos, de toda la información que se nos va apareciendo en nuestro campo, de que también somos creadores y creadoras de estos síntomas. Es por eso que de alguna manera cuando yo empiezo a observar que llegan un montón de mujeres, de consultantes con síntomas similares, por un lado digo, no me están llegando, las estoy creando. Y esto quiero hacer mucho énfasis en que no las estoy creando desde un lugar narcisista y de ego, sino que somos creadores y creadoras. Siento que cuando tengo la convicción de que cuando todos nos podamos parar en esta vereda de lo creadores que somos, no solo nos vamos a hacer mucho más responsables de lo que nos sucede en nuestra vida, sino que también vamos a sentirnos de alguna manera más enraizados, más en contacto, más alineados con nuestro propósito y también muchísimo más libres, porque ahí va a estar la magia. Yo puedo crear para mi vida lo que sea. Y puedo también pararme de la vereda del dolor, del llanto, de la negación, o puedo también pararme en la vereda del dolor más el hacerme cargo y de ver qué de todo esto que está sucediendo en mi campo me viene a traer. Hay muchas personas que esta historia les resonará y será como un puntapié inicial para poder hacer una consulta. ¿Por qué? Porque va a ser en líneas generales y es la historia de una persona que va a despertar señales o llamados de atención. Ah, mirá lo que no le había prestado atención en mi vida. O tengo una sensación extraña desde hace tiempo, desde chica, que no logro discernir bien a qué corresponde. Y eso está muy en el inconsciente. El inconsciente nos está protegiendo. Entonces, si puedo ir de la compañía de un consultor, de una consultora, voy a entrar a esos recovecos de la historia que hoy no recuerdo conscientemente como mecanismo de defensa, pero voy a entrar a esas historias y todo va a ser perfecto y va a salir lo que tenga que salir. Bueno, disculpen si en algún momento voy girando la cabeza, es que tengo acá todo el punteo de los datos y de los que les quiero compartir de la historia y a veces no me acuerdo todo, entonces tener un orden me ayuda muchísimo más para poder hacer estos videos. Obviamente pueden consultar y escribir abajo todas las dudas que les queden, lo que les vaya resonando y como siempre decimos, lo importante es que se animen a iniciar este camino, a hacer una consulta. El síntoma viene como mensaje de es por ahí, ahí es lo que tenemos que sanar y a veces no sanamos, es decir, por decirlo de alguna manera, no curamos directamente ese síntoma, pero vamos sanando y liberando tantas emociones que nos van reposicionando en la vida de una forma muchísimo más plena y muchísimo más libre. Me gustaría, antes de hablar de los pólipos, detenernos en un aspecto. Yo he compartido algunas historias en donde digo esto que me viene sucediendo hoy, si hoy me resuena, si me pasan muchísimas secuencias que llaman mi atención, primero las estoy creando y segundo, esto que está pasando ahora seguramente ya sucedió. ¿Y cuándo sucedió? Sucedió en mi vida contemporánea, en el útero de mamá como reservorio de todas las informaciones y señales inconscientes y ya sucedió sobre todo en mi árbol. Ahora, es muy tentador y seguramente produzca muchísimas caídas de fichas ir al árbol genealógico. Primero saber que el otro no existe, el otro soy yo en esas historias, viviendo esas historias y las estoy reproduciendo hoy de una forma distinta,
con tintes distintos, pero es la misma esencia, el mismo dolor. Es muy tentador esto, más si yo quiero llegar al origen de esa distorsión, qué es lo que originó que hoy mi biología prefiera manifestarse de esta forma, evitar que, por ejemplo, esta persona pueda tener su primer o primera hija porque tiene digamos, simbólicamente y realmente tiene estos pólipos. Bueno, primero me voy a centrar en la línea de tiempo contemporánea, porque seguramente si yo me salteo esto y me voy a los ancestros, al árbol genealógico, me estoy distrayendo de un montón de otras secuencias de dolor. Si esto se hizo materia, si esto está en mi biología, este síntoma, es porque estas historias también están en mí. Así que, bueno, comenzando, como dije en el post anterior, los pólipos uterinos nos hablan de guarradas sexuales. Si estamos hablando de la sexualidad vivida como sucia, quizás de infidelidades y de abusos y de violaciones. Esas historias seguramente estén en mí en esta historia y eso es lo que vamos a buscar. A veces las recuerdo y a veces no las recuerdo, ¿sí? Pero como digo, para mí es muy enriquecedor esto porque esta consulta con esta persona a mí me está trayendo muchísima información. Entonces acá vienen las señales. Vamos a comenzar hablando, como dije, esto que pasó acá seguramente ya haya pasado arriba. Todo el tiempo estamos creando y recreando distintas escenas para sanar. El universo nos va mostrando eh, el camino de nuestra plenitud. Y no todos tenemos el mismo propósito, cada uno estará alineado con su propósito, pero tengamos en cuenta que las señales existen y están. Solo hay que estar despiertos para poder verlas y para poder justamente decodificarlas. Por eso me gusta tanto este camino, no me quedo solamente con, bueno, este síntoma desde la biología, que aparte es muy válido, solo que a mí me gusta esto de la conciencia de creadores que somos. La biología en relación a las emociones, bueno, tal emoción se manifiesta en tal síntoma en el cuerpo, listo, bueno, descubro la emoción, ya está. No, a mí me gusta esto de que podamos incorporar, ir abriendo la mente a las señales, a las simbologías, a estas simbologías tan ricas, simbologías e imágenes arquetipales de las cuales provienen de la corriente de Carl Gustav Jung, también este diálogo y encuentro de almas que se da a partir de las constelaciones familiares. Sabemos que no somos solamente este plano 3D, en donde hablamos de mente, emociones y biología, sino que hay más, hay memorias y está el campo de las infinitas posibilidades y somos una totalidad perfecta que elige venir a este plano a sanar estas distorsiones. Si hay un síntoma, quédense bien tranquilos que estas historias de dolor están. A veces uno quiere escapar, ¿no? Y decir, no, a mí no me pasó nada, o no. Bueno, tenés un síntoma. Más que eso, digamos, si no podemos ver esto, en realidad quizás la pregunta sería si quiero ver que me está trayendo este síntoma. Pero para no irme por las ramas, porque eso me pasa generalmente, tengo acá el punteo hecho, entonces contarles que primero, tengan en cuenta que esto es una historia bastante resumida y bastante general de los distintos momentos de esta persona. Tengan en cuenta entonces estas instancias, vida contemporánea, la información, las vivencias de toda la etapa de proyecto y sentido, incluye el útero de mamá y también el árbol genealógico. Bueno, esta consultante, antes de venir con el diagnóstico de pólipos uterinos, ella ingresa a consulta, llega a consulta, la creo en mi consulta, con esto de no puedo tener mi primer hijo o hija, como una especie de, sí, sería como una infertilidad oculta. Bueno, antes de saber lo de los pólipos, porque ella comienza a hacerse una serie de estudios, después descubre los pólipos uterinos, lo primero que vamos a ver es que ella en el útero de mamá descubre que
en su organigrama familiar, como se hablaría también en el sistema familiar, desde las constelaciones familiares, ella no es la primera hija, con lo cual ahí es muy importante esto porque el reposicionamiento para ella como segunda hija la reposiciona para la vida, para su propósito, para sus dones, para su trabajo, para su pasión. Es como que ya no tengo que estar, o ya no tiene que estar cumpliendo el rol de esa primera, de ese primero que no fue, por decirlo de alguna manera, nada más que bueno, ese lapso fue perfecto, sino que ahora puede estar en el lugar que les corresponde. Y esto es muy importante. Estas acciones del reconocimiento de esta pérdida, este sangrado en la madre, de este primer hijo, porque ella siente que había sido un hermano varón, la reposiciona y se complementa con una descarga emocional, un reconocimiento de ese ser antes que ella, de que ese no era su lugar, y luego, como complementariamente, un ritual de entierro. ¿Por qué? Porque el ser humano, nosotros estamos cargados y rodeados de rituales, y esto también cala en el inconsciente, el hecho de volver a la madre tierra y reconocer con palabras rituales y simbólicas a ese ser en ese lugar. Entonces, ella, por empezar, está buscando su primer hijo y se da cuenta que no es la primera, sino que el primero fue un no nacido. Con lo cual ahí ya hay una secuencia de un dolor en ese útero. Si bien su madre no se había dado cuenta de forma consciente, quizás su inconsciente quiso borrar esta pérdida, este sangrado, lo confundió con otra cosa, por años de alguna manera lo había negado, por decirlo de alguna forma. Es importante porque estamos hablando de la búsqueda de un primer hijo para ella y de que ese primer hijo fue un no nacido para su madre. Entonces ya vemos ahí en este linaje femenino. Por otro lado tenemos una abuela materna, por hablar del lado materno, porque en realidad el campo es muy amplio y el camino que ha hecho ella es un montón. También ha conectado con ancestros del lado paterno, mas sabemos que son espejos, son fractales. En el lado de la abuela materna, ella también tuvo una pérdida de primer hijo. Luego tuvo dos hijas, pero tuvo una primera pérdida de ese primer hijo. O sea, dense cuenta, vamos sumando porotitos, como se dice generalmente. Luego tenemos una bisabuela. Historias de dolor, ahí sí las hay. Acuérdense, estamos buscando también guarradas sexuales. El sexo vivido como sucio. Entonces, y también, obviamente, estas bombas emocionales. Si vivo el sexo de una forma no placentera, como algo sucio, algo que no está bien, y a su vez también están estas bombas emocionales que nos referimos a qué, a separaciones, abandonos, porque separaciones y abandonos de niños pequeños también son muertes simbólicas para el inconsciente lo toma así. O sea, no solamente hablamos de muertes reales. Esta bisabuela tiene un primer hijo a muy temprana edad, era otro contexto, otro momento. Se desconoce si lo tuvo con consentimiento. Y este primer hijo es de alguna manera arrebatado, llevado a otro país, al exterior. Esa persona no vuelve a ver más a este hijo. Ahí hay un dolor, quieras o no, con consentimiento o no, hay una muerte simbólica. Hay una muerte simbólica para ella, un dolor que se va a grabar en ese cuerpo, en esas emociones, en ese útero, y luego en cadena va a ir trasladándose hacia esta consultante que hoy trae este síntoma, que tan valientemente viene a mostrar al clan: yo me comprometo a sanar por mí, por ustedes y luego por mi descendencia, ¿sí? Que es la que está buscando. O sea, acá tenemos un dolor. Luego ella logra tener su segunda hija y luego con extramatrimonial también, o sea, no había formado una pareja, pero luego sí forma una pareja, se casa y tiene otros hijos, de la cual va a venir la abuela de esta consultante. Ahora, la sexualidad en ella tenía tinte de suciedad. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer también tiene sus amoríos, sus relaciones sexuales con el hermano de su marido y es descubierta. Con lo cual ahí hay historias de qué pasa con ese descubrimiento, ya llegaremos a eso, aún no hemos llegado, qué pasa cuando es descubierta, cómo es tildada esta mujer, cómo se vive y cómo se aloja esta emoción en esta persona. A su vez, la,
la tatarabuela de la consultante, que sería la madre de esta mujer, la había abandonado a ella, es decir, para vivir, según se dice en la historia familiar, como la vida loca, no se quería comprometer, la deja a cargo de la abuela, ella tiene una presencia materna, más hay también un dolor de abandono. Acuérdense, miren todos los porotos que vamos sumando. Ahora, esto es todo en el transgeneracional y parte del útero, de la vivencia de la consultante en el útero de su mamá. Pero empiecen a ver las manifestaciones